Las políticas no tienen que ser evaluadas por las intenciones, sino que tienen que ser evaluadas por los resultados. El socialismo, donde se aplicó puro, fue... En una Argentina marcada por la crisis económica crónica, el descontento social y la desilusión política, emergió poco a poco una figura muy peculiar, diría yo, un símbolo de rebeldía. Te estoy hablando de Javier Milei. En una era donde los outsiders encuentran eco en las frustraciones populares, Milei no solo capturó la atención de la nación, sino que también, contra todo pronóstico y burlas de por medio, ascendió a la cima del poder político. Su historia es la de un hombre que pasó de ser una voz excéntrica en los medios a convertirse en el presidente de un país ansioso por una transformación profunda. Este ascenso, tan inesperado como drástico, no solo sacudió los cimientos del sistema político argentino, sino que también plantea una pregunta crucial. ¿Es Javier Milei el líder que finalmente romperá con los viejos moldes? ¿O será un paso más en la historia de intentos fallidos por cambiar el rumbo de una nación al borde del colapso? Es una pregunta compleja que sigue en espera, aunque se muestran rayos de esperanza. Así que quédate hasta el final, porque hoy te hablaremos de todo un fenómeno. Hoy te hablaré sobre el Peluca Milei y su ascenso a la presidencia de Argentina como la última esperanza de una nación. No es una cuestión de apreciación artística. 2 más 2 es 4. Lo que dijiste es... Javier Gerardo Milei nació el 22 de octubre de 1970 en Buenos Aires, en el seno de una familia de clase media. Estudió economía en la Universidad de Belgrano y más tarde obtuvo un posgrado en economía y ciencias políticas en SAD. Sin embargo, fue su estilo único y su determinación en su discurso lo que lo llevó a convertirse en una figura pública reconocida. Antes de incursionar en la política, Milei ya era una figura prominente en la televisión argentina como economista y comentarista. Sus apariciones en programas de debates, donde confrontaba con ferocidad a políticas económicas del país, comenzaron a traer cientos, luego miles y finalmente millones de seguidores. Su particular estilo y énfasis en el liberalismo económico lo posicionaron como una figura de culto para algunos y un personaje polémico para otros. Milei se declaraba abiertamente admirador de economistas como Friedrich Hayek, Ludwig von Mises y Milton Friedman, y se posicionaba en contra del intervencionismo estatal, los impuestos altos y lo que él llamaba la casta política. Sí, que son más libres, son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Su carrera mediática sirvió para construir su plataforma pública, pero pocos veían en él una verdadera amenaza para el status quo. Solo era un economista que opinaba y se hacía famoso en redes, al menos al principio. En un país en crisis económica constante, con alta inflación, pobreza y desconfianza en la clase política, Milei supo aprovechar una oportunidad única. Argentina buscaba un cambio radical y él estaba listo para ofrecerlo. En 2020 dio el salto a la política fundando el partido La Libertad Avanza, un movimiento que, fiel a su ideología, propuso un cambio drástico en la economía y la estructura del Estado argentino. Mientras los políticos tradicionales apostaban por promesas de reformas parciales, Milei proponía privatizar casi todos los servicios públicos, eliminar el Banco Central de Argentina y achicar drásticamente el tamaño del Estado. Y lo único que es pernicioso para el desarrollo industrial es tener un Estado elefantiásico montado a sus espaldas. Esto, según su visión, sería la clave para reducir la inflación, atraer inversiones y generar empleo. Sus propuestas poco a poco fueron encontrando resonancia en amplios sectores de la sociedad argentina, en particular entre los jóvenes y las clases medias empobrecidas por tantos años de mala gestión económica. Su discurso antisistema y su capacidad para conectar con el malestar de la población hicieron que ganara popularidad a una velocidad vertiginosa. En 2021 se presentó como candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires y logró una sorprendente victoria, obteniendo más del 17% de los votos en su primera incursión electoral. Fue una señal clara de que su mensaje estaba calando hondo en un país que buscaba desesperadamente una salida a sus problemas crónicos. En la madriguera donde yo tengo que trabajar, la madriguera es un nido de ratas. Este ascenso no puede entenderse sin analizar el contexto social y económico de Argentina.
En las últimas décadas, el país ha vivido una crisis económica recurrente, caracterizada por ciclos de recesión, inflación y devaluación. La pobreza ha aumentado, las clases medias han visto erosionado su poder adquisitivo y la confianza en la política de izquierda tradicional ha caído en picada. En ese escenario, Milei emergió como la voz que canalizó ese descontento. El ecosistema supo posicionarse como el líder de una antipolítica, criticando sin tregua a lo que él llamaba la casta, es decir, los políticos tradicionales que habían saqueado el país y mantenido un sistema de privilegios a costa del pueblo. Su retórica se centraba en la idea de que el Estado es un obstáculo para el desarrollo y que la única solución era la reducción drástica de su influencia en la vida económica y social. Lo que diferencia a Milei de otros outsiders políticos es su carisma peculiar y su capacidad para combinar ideas económicas complejas con un lenguaje simple y contundente. En lugar de apelar a los tecnicismos, Milei utiliza metáforas, referencias culturales y un estilo casi performativo en sus discursos. No es raro verlo enardecido en los medios de comunicación y atacando el socialismo y el estatismo. Este estilo directo y sin filtros lo convirtió en una especie de rockstar de la política, una figura capaz de atraer grandes multitudes. A medida que su popularidad crecía, también lo hacían sus ambiciones. En 2023, Milei decidió postularse para la presidencia de Argentina, desafiando a los partidos tradicionales como el peronismo, que durante décadas habían dominado la política argentina. Lo que en un principio parecía una candidatura marginal que no debía ser tomada en serio, comenzó a tomar fuerza gracias a su base de seguidores fervientes y a su capacidad para generar titulares. Milei no contaba con los recursos ni las estructuras partidarias tradicionales, pero sí con una habilidad innata para captar la atención mediática. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en su campaña, permitiéndole llegar a millones de personas dentro y fuera de Argentina, con sus mensajes disruptivos y sus promesas de cambio radical. Su campaña se basó en la idea de que la economía argentina estaba al borde del colapso y que solo una transformación profunda podría salvar al país. En el plano económico, se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico. A lo largo de su campaña, Milei no dejó de sorprender. Se negó a participar en alianzas con otros partidos, criticó ferozmente a sus oponentes y mantuvo un discurso incendiario. Aunque sus propuestas fueron objeto de críticas, especialmente por su extremismo, la situación económica del país y el descontento con la clase política tradicional le dieron un impulso inusitado. Las encuestas comenzaron a mostrar un fenómeno increíble. Milei estaba captando una parte significativa del voto joven y del voto de protesta, aquellos que no se sentían representados por las propuestas tradicionales. Su discurso en contra del Estado, los impuestos y las mafias políticas, entre comillas, le valió el apoyo de sectores que, cansados de las promesas incumplidas, veían en él una esperanza de cambio. Finalmente, en las elecciones de octubre de 2023, Javier Milei logró lo que muchos consideraban imposible: se convirtió en el presidente de Argentina. Su victoria fue un terremoto político que sacudió no solo a la Argentina, sino a toda América Latina. Por primera vez en la historia moderna del país, un candidato abiertamente liberal y antisistema alcanzaba la presidencia. Su llegada al poder generó una mezcla de esperanza y temor. Para sus seguidores, el Jabo era la figura que finalmente pondría fin a años de mala gestión y corrupción. Para sus detractores, su victoria representaba un peligro para la estabilidad económica y social del país, dado su enfoque radical y su falta de experiencia en la gestión pública. Pero la realidad es que poco hay que perder y el cambio era inevitable. Milei asumió el poder con un mandato claro: reformar profundamente el Estado argentino, reducir los impuestos y desregular la economía. Sin embargo, sus primeros meses de gobierno no han sido fáciles. Las resistencias dentro del Congreso, la desconfianza de los mercados y las tensiones sociales e internacionales han puesto a prueba su capacidad para llevar a cabo su ambicioso plan de gobierno. Un plan de reforma que va más lento de lo esperado, pero que poco a poco se está dando. El ascenso de Javier Milei, en conclusión, a la presidencia de Argentina es una demostración del poder de la disrupción en tiempos de desesperanza. Su audaz desafío a las estructuras tradicionales y su propuesta de un cambio radical captaron la atención de una nación cansada de décadas de crisis y promesas incumplidas. Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora.
incluso llevando ya varios meses en el poder, porque gobernar un país complejo, con profundas heridas sociales y económicas no es fácil, y aquí es donde sus ideas libertarias serán puestas a prueba por la realidad. Este economista rebelde que rompió con todas las reglas enfrenta ahora la tarea titánica de transformar estas teorías en acciones concretas. En un escenario donde los obstáculos son innumerables, ¿podrá su visión de un Estado mínimo y una economía liberal resolver los problemas de Argentina? ¿O colapsará bajo el peso de las expectativas y las contradicciones? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: su presidencia marcará un antes y un después en la historia de Argentina. La era Milei ya ha comenzado y con ella una nueva fase en la lucha por el futuro de Argentina. ¿Qué opinas sobre Javier Milei? ¿Héroe o villano? Déjanos saber lo que piensas abajo en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestro contenido. Y si te gustó, dale like al video y compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!